Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Un saludo, esta es la tercera parte de La Esperanza de Abraham. Es una serie de videos que estamos haciendo para dar una pequeña enseñanza sobre qué podemos extraer de estos personajes bíblicos y de esto que Dios nos deja en su palabra, qué podemos ver del carácter de Dios cuando a nosotros nos toca también esperar una promesa, porque Dios así se interactúa con nosotros. Dios es un Dios invisible, Dios es un Dios al que no podemos ver. Por lo tanto, tenemos que aprender a creer en Él, a confiar en Él, a desarrollar esa fe. Es una fe de confianza, esa fe que trae salvación, la fe que le fue contada por justicia a Abraham cuando le creyó a Dios. Es una fe que involucra el entender que el que me está dando la promesa tiene el carácter y el poder. Y cuando digo carácter me refiero a que es alguien que no se arrepiente, es alguien a quien no se le olvidan las cosas. O sea, el carácter de Dios es constante, es firme, es íntegro, es alguien que puede respaldar su palabra. Y Él también tiene el poder para que en cualquier circunstancia, por más difícil que parezca, por más lejano que parezca la promesa, Él aún así puede responder. De hecho, esta noche vamos a ver ese tema cuando Sara se ríe y Dios le dice: ¿acaso hay alguna cosa difícil para el Señor? Entonces, Dios tiene estas características, vemos estos atributos de Dios que al conocerlos, al entender el carácter de Dios, pues eso viene a darnos a nosotros una paz, una tranquilidad de entender que Dios no piensa como nosotros, no mira el mundo como nosotros. Él es confiable, pero Él es eterno y sus tiempos son diferentes. Así que nosotros tenemos que adaptarnos a Él, tenemos que entenderlo a Él, tenemos que esperar en Él. Y si lo entendemos, o sea, si aprendemos de su carácter ahí contenido en su palabra, podemos darle más sentido a esta espera. Porque la espera es larga, la espera es muy difícil. Se necesita coraje. Hay un salmo en donde dice que para esperar se necesita tener valentía, tener valor para poder esperar. Y es que es difícil en un mundo material donde todo es visual, todo es a través de resultados, todo se puede proyectar, todo lo podemos palpar. Esperar esperar un Dios que no es de este mundo, o que tiene un reino que no es de este mundo y que todo es invisible, pues entonces es necesario que se desarrolle en nosotros fe. Y para eso es la prueba y para eso es la espera. Entonces seguimos en esta serie de videos y espero que esta noche me puedas acompañar, que te quedes a través de la enseñanza de este video y que sea de mucha bendición para ti. Vamos a seguir hablando de los que esperan en una promesa. Entonces, nada más para retomar un poquito en donde nos quedamos, ahí donde se termina el capítulo 15, pues Dios le acaba de responder a Abraham. Abraham está desanimado y le dice a Dios: pues no me has dado descendencia, Señor. ¿Para qué recompensa me vas a dar si no tengo a quién dejarle todas las riquezas que me estás dando, todo esto en lo que tú dices que me vas a engrandecer? Porque lo único que hasta este momento Abraham ha visto pues es la mano poderosa de Dios para protegerlo y para enriquecerlo. Entonces, como eso es lo único que ha visto Abraham con sus ojos, ¿verdad? Con su mente humana, él solamente puede percibir que esas bendiciones de Dios es lo único que ha recibido, pues se le hace difícil creer que a la edad que tiene pueda concebir un hijo. Entonces, con mucha amargura o con mucho desánimo, Abraham le dice a Dios: ¿qué me darás? Y Dios le confirma, ¿verdad?, que a través de un pacto esa noche hay un despliegue del poder de Dios. A través de un pacto, Dios comunicándose a través de las costumbres humanas. En este caso platicábamos que pues aparentemente era una costumbre que para hacer un pacto que tenía consecuencias importantes, pues se hacía esto de partir animales y de que en medio del pasillo que se hacía entre estos animales, pues caminaban las partes que se iban a atar en este pacto. Entonces, en este caso, pues hay una densa nube. Cuando Abraham le dice a Dios: ¿cómo sabré que voy a poseer la tierra?
pues Dios le da una señal, y hablamos un poquito del tema de las señales, cómo las señales Dios las usaba en el Antiguo Testamento para confirmar sus pactos. Cuando las señales de parte de Dios hacia el ser humano, las señales de poder, una señal que mostraba la grandeza de Dios, es como las señales que Dios le permitió a Moisés hacer delante de Faraón, como la vara que se convertía en serpiente, y después la mano que se convertía que se ponía blanca de la lepra y luego desaparecía y sanaba. Estas señales eran señales de poder. Cuando Moisés le dice a Dios, bueno, cuando me presente ante tu pueblo y les diga, ¿quién me envió? Y no me quieren creer, ¿qué haré? Y dice, bueno, les vas a dar estas señales. Primero las señales eran para el pueblo, para que le creyeran a Moisés, y después las señales las hizo enfrente a Faraón. También vemos señales en los profetas, dimos ahí unos ejemplos con Isaías, hay más ejemplos de señales, y con el tema de Gedeón. Entonces, la conclusión del video anterior era que a pesar de las señales, cuando en un momento de mucha dificultad para nosotros, como el caso de Gedeón o de Abraham, donde nos sentimos desfallecer, o en el caso de Ezequías, que se le había dado una sentencia de muerte, o sea, él estaba enfermo y la predicción de su vida es que iba a morir, que pusieran en orden su casa. En ese momento de mucha desesperación, cuando Dios nos dice y nos da una promesa, Dios acompaña esa promesa con una señal. Y en este caso, para estos personajes, en un momento muy oscuro de sus vidas, recibieron una señal sobrenatural del poder de Dios, que Dios tiene el poder para cumplir con su palabra. Y esa señal les podía servir para que ellos pudieran seguir adelante en esa espera que todavía había que esperar. Sin embargo, también vemos como ejemplo en la vida de Gedeón que si nosotros queremos solamente vivir de señales y todo el tiempo pedirle señales al Señor, podemos, así como Gedeón, pedirle una y luego otra y luego otra, y en lugar de que nuestra fe sea firme, pues al contrario, la fe es creer y no ver, creer algo en algo que no se ve. Pero si yo constantemente pido señales y Dios me diera señales todo el tiempo, entonces yo ya no me guiaría por fe, me guiaría por lo que mis ojos ven. Entonces, por eso es que las señales son escasas o están dentro de un propósito muy específico de Dios, y es cuando Dios, en su soberana voluntad, quiere darnos una señal para abrir camino, para establecer su poderío, para respaldar su palabra o para darnos aliento en medio de la oscuridad, en medio de la esperanza de la promesa. Pero en lo general, Dios espera, y es la enseñanza tanto del anterior video como lo que quiero recordar en este momento, que tú puedas tener una fe de creerle a Dios a pesar de que no veamos nada. Que a lo mejor lo único que necesitas es conocer su carácter, pasar más tiempo en su presencia, deleitarte en los tiempos de adoración a tu Dios, de recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida, que Él nunca te ha fallado, que puedas tú desarrollar una fe en la que aún sin ver, tú le creas a Dios. Entonces, bueno, pues siguiendo con el tema, ahí terminaba el capítulo 15 y ahora vamos a seguir con el capítulo 16, y aquí pues a lo mejor hay un espacio de tiempo importante, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros, a pesar de las señales, vuelvo a lo mismo, Dios le dio una señal de poder, donde Dios Abraham veía sobrenaturalmente una antorcha de fuego caminar en medio de los animales, una densa nube, una oscuridad y aparte un horno humeante que nos mostraba, ¿verdad?, la presencia de Dios, como en la visión que tuvo tanto Ezequiel como Isaías. Isaías fue el que tuvo la visión donde había un altar, y del altar un ángel tuvo que tomar una brasa encendida para ponerse en los labios a Isaías, ¿verdad? Y en el caso de Ezequiel habían brasas abajo de los seres vivientes, si bien recuerdo. Pero el caso es de que estas brasas pues mostraban que ahí estaba la presencia de Dios, y Abraham lo está viendo con sus ojos. Entonces hay un despliegue de poder de Dios. Sin embargo, a pesar de las señales, y por eso es muy importante que nosotros desarrollemos fe y confiemos en el Dios que nos ama, a pesar de las señales, Abraham comete un desliz. Tanto a Abraham como Sara deciden
que hay que ayudarle a Dios. Llegado el tiempo de la desesperación y los muchos años que han pasado, pues uno empieza a dudar de la promesa de Dios y uno empieza a querer por sus propios medios salir de la espera y poner manos a la obra y decir tal vez, bueno, pues a lo mejor no es que yo esté esperando a Dios, a lo mejor Dios me está esperando a mí, que yo tome la iniciativa y que yo me lance, y como ya tengo la promesa, pues Dios me va a tener que bendecir. Y a veces queremos tomar este discurso de ser yo activo y no pasivo, y cuando se trata de la espera en Dios, no se trata de ser activos en el sentido de adelantarnos a Dios. Somos activos en el sentido de seguir buscando al Señor, de seguir adentrándonos en la revelación de su palabra, de seguir aprendiendo de Él, de seguir escuchando su voz, de seguir haciendo actos de justicia, de que el Espíritu Santo siga gobernando mi vida y de que yo siga buscando tanto predicar su palabra como vivir una vida de piedad, como vivir una vida de oración. Todo eso es mi espera activa, pero mi espera activa no es adelantármele a lo que Dios quiere, que en donde Dios se va a glorificar. Dios no se va a glorificar si yo le ayudo a Él o si yo intervine y a través de mis propios medios yo puedo decir, bueno, es que hasta que yo hice esto, entonces Dios actuó, como si yo tuviera que activar a Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso y yo me someto a Él. Yo me someto a su soberanía, me someto a su dirección, me entrego y me rindo totalmente a Él. Rendirme a Él significa eso, que yo deje de tomar el control de las cosas, que yo deje de hacer que las cosas, que yo deje de querer hacer que las cosas sucedan por mis propios medios, sino que hay cosas que parecen imposibles y que solo Dios las va a hacer. Entonces vamos a ver qué sucedió cuando Sarai, tanto Sarai como Abraham deciden adelantarse a Dios y pues dijeron, bueno, pues es que a lo mejor nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que pensar alguna estrategia para que pues a lo mejor eso es lo que Dios quiere, por eso han pasado tantos años y no se ha dado la promesa. Entonces aquí en el capítulo 16 dice, y Sarai, mujer de Abraham, yo estoy en el libro del Génesis, capítulo 16, esta es la versión, la Biblia de las Américas, y bueno, voy a leer. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Entonces ellos ya han viajado por años. De hecho, esta sierva la adquirió cuando estuvieron en la tierra de Egipto, cuando Sarai se convirtió en mujer de Faraón. En esa época fue de donde vinieron estos siervos y siervas que venían de Egipto. O sea que Sarai conocía la promesa por la que salieron tanto él y su esposo y el sobrino Lot. Todos ellos salieron de la tierra de Harán para ir a Canaán y conocían la promesa. Pero ella ya había sentido en su corazón, igual que Abraham, pero en este caso vamos a ver a Sarai. Ella dice, Dios, el Señor, me ha impedido tener hijos. Ella ya da por hecho que es imposible. Hasta la fecha no puede tener y ella decide tomar la iniciativa y buscar una solución. Tal vez es lo que Dios quiere, una solución alternativa, pero tú sabes lo que Dios te prometió. Tú sabes que cuando Dios conteste a la promesa no va a caber duda de que fue Dios y que Dios te responderá con despliegue de gran poder y que no podremos decir que hay algún tipo de coincidencia o que tú tenías que haber hecho algo en medio de la promesa, tú tenías que haber ayudado de alguna manera, tú tenías que haber acomodado las cosas de alguna manera y después decir, bueno, es que así fue como Dios me bendijo. Y en este caso, todos estamos tentados a caer en eso, en tratar de ayudarle a Dios y salir de nuestra pasiva espera, de nuestra espera en Dios, la que esperaba Dios, lo que Dios espera de nosotros, esa confianza total y plena, esa rendición total a Él. Vuelvo a insistir, esperar pasivamente en Dios no es dejar de tener una comunión con Dios o dejar de tener una vida conforme a lo que el Espíritu Santo dicte en mí, sino que
a lo que yo espero en la promesa, le dejo el peso del cómo se va a hacer a Dios. Porque Él es poderoso y se tiene que glorificar para demostrarnos que Él es un Dios que interviene y que sí puede hacer las cosas. Entonces, nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Le dice Sarai a Abraham: he aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio, fíjate, quizás por medio de ella yo tenga hijos. O sea, Sarai está pensando en un medio que a lo mejor a través de este medio alternativo, este medio que no es un medio directo de parte de Dios, que veamos claramente el milagro de Dios, sino que no, déjame, yo le acomodo. Y a lo mejor esto es la forma en la que Dios nos lo va a dar, como que tenemos que ayudarle a la promesa de aquí. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces, Sarai tiene esta idea de encontrar un medio para alcanzar la promesa de Dios. O sea, Sarai se ingenia un medio, supone que tienen que hacer esta actividad de buscar una forma de que se dé la promesa, porque tengo muchos años esperándolo y no vemos nada. Entonces a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, no entendimos bien la promesa de Dios, no sabemos a lo mejor si estamos equivocados, si no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. A lo mejor hay que hacer algo más nosotros, y de ese tipo de ideas siempre nos llamamos. Es muy fácil caer en esta tentación de creer que porque la promesa tarda, de acuerdo a mi concepción de tiempo, porque la promesa tarda, algo estoy haciendo yo mal, o algo está esperando Dios que yo corrija. Pero vuelvo a insistir en que cuando conocemos el carácter de Dios no caemos en estos pensamientos, porque Dios es el que nos corrige a nosotros. Nosotros a veces no sabemos ni siquiera en qué estamos mal, pero si Dios nos corrige, Dios nos somete a pruebas y procesos para tratar con nuestro carácter. Dios nos somete sus promesas a la condicionante de que nosotros nos portemos de cierta o tal manera. Dios no nos condiciona sus promesas, en este caso una promesa unilateral, una promesa que tenía que cumplirse porque hay un Mesías de por medio, hay una descendencia y una gran nación de por medio. Entonces no tiene nada que ver con que si nosotros hacemos o no hacemos, se cumplirá la promesa, sino que es una promesa que Dios la va a cumplir de acuerdo a su tiempo, y probablemente en todo ese tiempo que me hace esperar, Dios transforma mis actitudes. Dios saca a la luz todas mis incredulidades, mis dudas, mis asperezas, mis impurezas, todo aquello que Dios quiere corregir, Dios lo va corrigiendo, ¿verdad? O sea, el responsable es Dios. El que carga con el peso de la responsabilidad es Dios. Él es el que se va a hacer cargo, Él es el que va a cumplir, y nosotros estamos a sus órdenes. Nosotros somos los siervos, nosotros somos los que nos dejamos moldear por Él, y nosotros somos los que vivimos gobernados por Él y dejamos que nos gobierne. Y Él limará toda aspereza, quitará de nosotros toda impaciencia, toda duda. Él aumentará nuestra fe. Todo es Él. De eso se trata el nuevo pacto. Yo escribiré mis mandamientos en las tablas de su corazón. O sea, es activamente Él, y Él se hace cargo de nosotros, y la promesa hacia nosotros, o el pacto, es: yo te creo, Señor. Esa es mi parte del pacto. Yo pongo mi confianza en ti, yo espero en ti, y dentro de la espera yo sé que tú tratarás con mi vida y con mi corazón. Entonces, pues Abraham escuchó la voz de Sarai. Antes de juzgar a Abraham, nosotros hemos estado en su situación. Vemos que Abraham tuvo que buscar una alternativa porque tenía un gran deseo de tener un hijo, y tal vez Dios lo que quiere es que busquemos una alternativa para poder tener un hijo, que nosotros busquemos la forma. Y al cabo, dice, de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Un paréntesis antes de seguir con esto. Las
relaciones en la antigüedad que tenían que ver con cómo se había degenerado el pecado después del Edén, pues las relaciones podemos ver aquí que eran prácticamente transaccionales. O sea, las relaciones personales no eran relaciones de intimidad, de cariño, de respeto, de amor, sino más bien tenían que ver con usos, con herencias, con casas, con mantener una línea genealógica. Y pues las personas prácticamente tenían un uso, ¿verdad? Eran transaccionales. Entonces, Dios tiene que tratar con personas que ya viven así. Ya más después Dios va a dar leyes que moldeen todas esas costumbres que ya gobiernan al ser humano. O sea, ya hay un Dios de este mundo que enceguece al mundo con pecado y con maldad. Y entonces Dios, cuando empieza a intervenir, Dios empieza, en este caso, con un Abraham a darle pactos. Vienen pactos desde Noé, y después viene la ley con Moisés, que viene a moldear o a poner límites en cuanto a las conductas de los seres humanos del pueblo de Israel, para que no haya tanta maldad, para que puedan sobrevivir, más bien, para que no se maten unos a otros y no se roben unos a otros. Dios empieza a intervenir, pero el verdadero despojo del ser humano, del pecado, del dominio del pecado en la vida de la persona, es hasta que muere Jesucristo, que hay un perdón y una redención, y entonces el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros le aceptamos y le abrimos nuestro corazón, viene a morar en nuestra vida, viene a morar en nuestro corazón, y entonces es que podemos ser completamente libres del dominio del pecado. Y eso se explica en el Nuevo Testamento, ahí en las cartas paulinas y todo esto, ¿no? Que en algún otro momento hablaremos de esos temas. Pero hablo de este tema porque se escucha muy frío, ¿no? Se escucha sumamente frío, como, bueno, pues te voy a dar a mi sierva para que con ella tengas un hijo, y pareciera como que son intercambiables las personas, y desgraciadamente así eran. No eran relaciones de amor, y cuando una persona amaba a otra era extraordinario. Cuando dice ahí que Isaac amó a Rebeca y que, Mical amaba a David, o sea, eso ya es extraordinario, porque las relaciones tenían otro fin, el mantener la familia, mantener una herencia, etcétera, ¿no? Ya todo lo que platicamos. Entonces, bueno, no nos sorprendamos de esto, así eran las cosas, y Dios tenía que lidiar. Dice Pablo que Dios toleró el pecado hasta que la ira de Dios se desató sobre Jesucristo, porque si la ira de Dios se hubiese desatado sobre el ser humano, pues ya no quedaría nada, ¿no? El diluvio hubiera acabado con todo. Pero Dios retrasa su ira, por eso dice la palabra de Dios una y otra vez que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Hasta que la ira de Dios cayera por todas estas cosas, por todos los males, por todas las malas conductas. La ira de Dios cae sobre Jesucristo en la cruz, para que después nosotros alcancemos su gracia, ese favor inmerecido de podernos acercar a Dios otra vez. Pero bueno, ya me desvié mucho del tema, voy a seguir aquí en donde nos quedamos. Y entonces, pues en el versículo 4 dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos ayudarle a Dios y cuando decimos, bueno, pues es que a lo mejor Dios está esperando que yo haga algo? Y no, Dios no está esperando que tú no hagas más que creerle. Eso es lo que Dios espera de ti, creyente, que tú le creas, y Él se encarga de poner en tu camino el proceso, que pases por toda la dificultad, por todas las peripecias, que tengas que pelear con gigantes, que tengas que creerle a Dios, y en los momentos de tu flaqueza Dios va a estar ahí para reconfortarte. O sea, Dios es activo, Dios te envuelve, Dios te abraza, y a nosotros nos toca creer. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos ayudarle a Dios? ¿Qué sucede cuando queremos intervenir y dejar de un lado la fe y la rendición a Dios? Ese rendirme y decir, pacientemente esperé y callé todo el día y el Señor me contestó. Eso dice un salmo. Cuando yo dejo esa espera, pues vienen problemas que no tenían por qué estar ahí, problemas que no tenían por qué pasar. Y dice ahí que cuando ella vio que había concebido,
acuérdense que las relaciones eran transaccionales, pues Agar ahora iba a ser la mamá. Ahora sí que las únicas relaciones filiales, así que sí era de amor directo y muy, muy profundo, eran padres e hijos, ¿verdad? Madres e hijos. Ahí sí era, mis hijos, pues los amo, es como que un amor natural. Y también existía el caso de gente malvada y completamente cauterizada de su conciencia, que incluso quemaban a sus hijos para dar holocaustos a dioses paganos. Pero en este caso vemos que el amor filial de padres e hijos pues es muy grande, y por supuesto que si el hijo heredero de todos los bienes de Abraham pues iba a ser hijo de la sierva Agar, pues ahora Agar iba a tener todo el favor de su hijo. Por supuesto que ella no iba a tener el favor de Abraham a la altura de una esposa, ¿verdad? Ella a final de cuentas era la sierva de la esposa de Abraham, pero ahora no, ella iba a ser la madre del señor de todo, del heredero de todo. Entonces ella empezó a mirar con desprecio a su señora. Eso no lo vieron venir ni Abraham ni Sarai cuando planearon cómo ayudarle a Dios, cómo acelerar la promesa. Cuando ellos vieron las alternativas y los medios, pues ellos no consideraron que iban a complicar las cosas. Entonces Agar desprecia a Sarai. ¿Y en qué desemboca esto? Pues no sabemos cuántos problemas hayan habido ahí, cuánto orgullo había habido en Sarai, cómo se demostró este desprecio. Pueden haber pasado un montón de cosas. El caso es que Sarai, ya sea por soberbia o porque había sido muy agraviada, revienta y le dice a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Entonces ella, frustrada, enojada o llena de soberbia, no sabemos, llega con Abraham y le dice: recaiga sobre ti mi agravio. O sea, esta mujer que yo te di ahora me está despreciando. Juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora resulta que Sarai viene a culpar a Abraham, o a darle responsabilidad a Abraham sobre esto que está pasando. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que si nosotros le creyéramos a Dios y nos mantuviéramos en su voluntad, pues no caeríamos en toda esta serie, como que es una serie en cadena, de desobediencia a Dios, y luego vienen consecuencia tras consecuencia tras consecuencia, y se acumulan los problemas y empiezan a señalar a los culpables. ¿Cuántos problemas surgen de que queramos ayudarle a Dios? Tú no necesitas ayudarle a Dios. Tú puedes dejarle tu promesa a Dios en sus manos, y a ti lo que te toca es buscar del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura a tu promesa. La parte de la promesa que tú estás viendo, la práctica esa donde tú dices: bueno, pues yo quisiera esposa, yo quiero hijos, eso es añadidura. Lo que a nosotros nos corresponde es creerle a Dios. Él se va a hacer cargo y yo voy a servirlo en las cosas del reino. Voy a seguir buscando tu palabra, voy a seguir buscando tu revelación, voy a seguir buscándote en oración, voy a seguir viviendo una vida de piedad, una vida de justicia. Voy a buscar la verdadera religión, que es atender a la viuda y al huérfano. Voy a seguir en la comunión con todos los santos, voy a seguir en la iglesia, voy a seguir atendiendo todo lo que tú, Señor, tienes para mi vida. O sea, muchas cosas tenemos que hacer, y la promesa se la dejo a Dios. No intervengo, porque si no se va a generar esta cadena de consecuencia sobre consecuencia sobre consecuencia. Entonces Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. O sea, no me eches el problema a mí. O sea, Abraham también levantó las manos y dijo: no es mi problema, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Entonces, todo este drama que se da, todos estos maltratos, todos estos conflictos, agravios, soberbias, envidias, problemas, surgen de la desobediencia a Dios. Nosotros no tenemos por qué caer en eso. La desobediencia al Señor y a esa promesa y a esa espera solo traerá que nos domine la carne, porque si yo no me voy a guiar por la promesa de Dios en una vida de fe, entonces me voy a guiar por lo que dictan mis ojos, cómo le ayudo a Dios para llegar a mi promesa, y entonces me voy a seguir guiando por lo que dictan mis ojos.
o sea, por lo que dicte mi carne, por los impulsos de mi carne. Esta persona me está agraviando, ¿cómo me vengo de ella? Voy a maltratarlo y voy a maltratar a esa persona, voy a pelearme. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo caso a mi carne, le estoy haciendo caso a mi naturaleza pecaminosa. Ya no me gobierna el espíritu, ya no estoy en fe, estoy de acuerdo a lo que mis ojos me dictan. Sucede todo esto, no lo vamos a leer, vamos a brincar al capítulo 17, donde Agar huye, Dios la rescata, digamos, la redime, la perdona, la regresa a su casa, y nace Ismael. Ismael no es la promesa de Dios, pero pues es un hijo para Abraham, y Abraham ama a Ismael y lo ve crecer, es su hijo. Les decía yo de este amor filial, ahí no es una relación transaccional entre Abraham y Ismael, es su hijo, lo quiere, ¿verdad? Entonces ahí va creciendo Ismael, esa alternativa que tal vez tú también buscaste y que encontraste algo que dijiste, bueno, pues esto no es lo que Dios me prometió, pero pues qué tal si me conformo con esto, ¿verdad? No era lo que yo esperaba de Dios, pero a lo mejor con esto me quedo. Y Abraham por ahí se quedó pensando que a lo mejor esa era su promesa. Dice el 17, cuando Abraham tenía 99 años, o sea, ya pasaron aproximadamente 13 años desde que nació Ismael, 13 años pasaron, el Señor se le apareció, 13 años han pasado, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Entonces Dios establece su pacto con Abraham, pero de acuerdo a sus tiempos. O sea, aun si Abraham no hubiera tenido a Ismael, Dios de todos modos a los 99 años se le hubiera aparecido otra vez para decirle, aquí confirmo mi pacto contigo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. O sea, Dios iba a hacer esto con Abraham, porque la promesa de Dios se tiene que cumplir. Hay un propósito mayor que solamente el deseo de Abraham cumplido en tener un hijo. Entonces, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Todo lo que has peregrinado por aquí se la daré a tus hijos. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces aquí Dios establece la circuncisión y nosotros hablábamos de las señales. Cuando Dios establece señales de parte de Dios hacia nosotros, la señal de Dios hacia nosotros es una señal de poder. El arco iris, la sombra que sube las gradas, el vellón que aparece mojado, la serpiente que se convierte, la vara que se convierte en serpiente, etcétera. No es un despliegue del poder de Dios. Pero la señal de parte de los israelitas, de parte de los seres humanos hacia Dios, de que son parte del pacto, era circuncidar su carne. O sea, que había físico, externo, que se pudiera ver, que señalaba, yo soy parte de este pacto de Dios. Esta señal me marca como alguien que tiene un pacto y es visible, ¿verdad? Es algo visible. En el Antiguo Testamento la circuncisión era una señal en la carne. En el Nuevo Testamento nosotros ya no estamos circuncidados en la carne. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la antigüedad pues Dios tenía que hacerlo todo de manera simbólica y de manera indirecta, porque todavía no podía hacerse un cambio en el corazón de las personas. Primero tenía que redimirse el pecado,
que viniera Jesús, que muriera por nuestros pecados, y entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros ocurre este fenómeno que lo representamos en el bautismo, ¿no? De que mueres a ti mismo, que eres sepultado juntamente con Jesús, eso representa el sumergirte en el agua, y entonces eres resucitado a una nueva vida como una nueva criatura que ya no estás sujeto al dominio del pecado, has muerto al pecado, y entonces la señal en nosotros es que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros damos un fruto visible, palpable, con nuestras actitudes y una nueva vida en Cristo. Esa es la circuncisión del corazón de la que habla Pablo en sus cartas. Entonces, ahorita pues es un simbolismo de que ellos pertenecen a un pacto y que en un futuro se convertirá en otro tipo de circuncisión, que nosotros damos una señal al mundo de que somos diferentes y que tenemos un pacto con un Dios al que amamos, un pacto de fe. En este caso, el pacto es en la carne. Y aquí ya señala todo que todo hombre, ¿verdad? Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será señal de mi pacto con vosotros. O sea, la señal de la gente, lo que tenía que hacer la gente por señal, que eran para pertenecer a este pacto, era circuncidar la carne. Y luego dice aquí en el 15, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara. Sara significa princesa. Será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Y llega ahora sí específicamente la promesa de Dios. No era como tú pensabas, no era a través de tus medios, es a través de mi poder. Es a través de donde parece como que no se puede, en donde no hay camino, yo abro camino. Así como el pueblo de Israel que llegó ahí al mar y que pues no había un camino, pero es que no se veía el camino. La tierra firme estaba escondida debajo del agua, pero Dios, donde no hay camino, Él abre camino ahí. Y ahí es donde quiere que tú te pares y que levantes las manos y digas, Señor, estoy rendido a ti. Yo aquí, yo ya no puedo hacer nada. Yo no puedo ayudarte de ninguna manera. Tú eres el único que puede abrir el mar en esta situación en la que yo estoy viviendo, en esta situación por la que yo estoy pasando, que hay oscuridad a todos mis lados. Yo ya agoté mis fuerzas, ya agoté todos mis medios, ya me equivoqué, ya tuve un Ismael ya busqué por mis propios medios y yo veo que simplemente no encuentro solución. El mar está frente a mí. Señor, haz un milagro. Señor, tú usa tu mano poderosa para intervenir en mi vida, que yo pueda ver tu poder. Entonces le dice Dios a Abraham, la bendeciré a Sarai, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ella es la de la promesa, no era Agar. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años les nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Entonces, esta porción, Abraham no puede creer que su esposa, a los casi 100 años, Sara era 10 años menor que Abraham. Abraham tenía 99, entonces Sara tenía 89. Y pues ya se veía el paso del tiempo, ¿no? La ancianidad. Entonces, ¿cómo iba? Lo que veía ante sus ojos era un imposible, el mar. Veía algo que no se podía, humanamente y naturalmente no se podía, y por eso se ríe Abraham. Todo a mi alrededor me dice que no se puede. Entonces, trasládalo por un momento a tu promesa, ¿no? A lo mejor tú dices, es que no se puede, es que yo lo veo y no se puede, ya se rompieron relaciones, se desmoronó aquello, se desbarató una familia, se desbarató un matrimonio, se acabó un ministerio, se terminó algo, está muerto, así como la matriz de Sara estaba muerta. Aquello humanamente no se puede revivir, no hay algo que mis ojos me den con lógica humana, un camino, una forma de ver, una forma en la que se pueda dar aquello. No se puede. Y entonces él se ríe y dice, mira Señor, aquí anda Ismael, mi hijo, lo amo. ¿No sería mejor que lo bendijeras a él? Que a lo mejor tú ya llegaste a la conclusión de que
de que te quieres conformar con otra cosa, de que tú le digas, bueno, Señor, pues me voy a conformar con esto, voy a tomar esta alternativa. Y ¿no sería mejor que bendijeras esto? Este camino por el que yo formé, este camino que yo me abrí, esto que yo tomé, porque a lo mejor Dios te dijo que tú ibas a ser un pastor y que ibas a abrir una iglesia, pero a lo mejor tú dices, bueno, ya pasaron 20 años, ya me hice grande de edad, nunca se pudo, y pues ahorita a lo mejor lo que Dios quiere para mí es que pues que solamente me quede con la célula o con el estudio, y que ahí me quede. Qué bueno que estás dando la célula y qué bueno que estás dando el estudio, pero si Dios te dio una promesa de que vas a ser pastor, Dios te va a hacer pastor. Dios te va a dar iglesia. Dios hará que su palabra no vuelva vacía. Dios respalda lo que dice porque Él tiene el carácter para no arrepentirse. Y dentro de sus tiempos Él lo va a hacer. Le dice, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, dice, en cuanto a Ismael, esta alternativa que tú buscaste, yo te he oído. He aquí lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Entonces Sara tenía que quedar embarazada en unos cuantos meses. Y bueno, Dios no se olvida de Ismael. Aunque Abraham se equivocó, y Ismael vendría a ser también la prueba de la desconfianza o del desánimo de Abraham, Dios es bueno y Dios muestra su misericordia precisamente con el desamparado y con el que no se merece las cosas, o con aquel que es rechazado. Entonces Dios bendice a Ismael y lo abraza y le da promesas. Eso también se podría ver en otro tema y en otro video, todo lo que pasó con Agar cuando estaba en el desierto. Entonces Dios confirma su promesa y le dice, no va a ser lo que tú digas, va a ser lo que yo me propuse desde un principio, y es en mis tiempos, y no es a través de tu ayuda o de cómo tú encuentres camino. Yo voy a abrir el camino. Entonces, si se ve muy difícil la promesa, es que es ahí. Cuando se ve imposible la promesa, es que ahí es donde Dios va a obrar, no en donde tú con claridad ves un camino que tú puedes transitar, y si tú te esfuerzas mucho, a lo mejor lo logras en tus propios medios. No, es cuando no se puede, cuando es imposible, cuando la matriz está muerta, tengo 100 años y ¿cómo le voy a hacer para tener un hijo? No puedes, humanamente no puedes. Por eso es que Dios se glorifica en ese tipo de situaciones. Dios se va a glorificar en el lugar en donde no hay camino, porque solamente Dios puede hacerlo. Nadie más se va a llevar la gloria de Dios más que Él. Solamente Él puede abrir el mar. Entonces se da este pasaje en el capítulo 18, que llegan unos hombres, llegan 2 ángeles y el Señor, llegan los 3 a visitar a Abraham. Esto es a lo mejor unos meses después del episodio que acabamos de relatar. Y dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Y corrió también Abraham
a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces vamos a llegar a esto que subrayé. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Si tú sientes que tu promesa es algo imposible, el Señor le dice a Abraham así, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré de verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Pregúntate esto esta noche. ¿Será que hay algo demasiado difícil para el Señor? Si aquella promesa que Dios te hizo de una familia, de una iglesia, de un ministerio, de hijos, de la conversión de un familiar, que regresen tus hijos, que se convierta tu esposa, aquella promesa que Dios te hizo y que parece ahorita como si estuviera muerta la promesa, como la matriz, como la ancianidad, como el cuerpo de Abraham, que dice Hebreos que tenía un cuerpo como muerto. ¿Será que hay algo demasiado difícil para el Señor? Que el Señor te hable con poder esta noche. Que el Señor te llene de una palabra hoy y te confronte y te diga, ¿será que hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Será que Dios es mentiroso? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Esta palabra para ti es esta noche. Volveré a ti en el tiempo señalado. Llévate esto esta noche. Volveré a ti en el tiempo señalado. La promesa de Dios es fiel y se cumplirá. Créele al Señor, espera en Él, mantente activo trabajando para Dios, abrazando todo lo que Dios ya te ha dado, todo lo que tú tienes para servirlo, para poner tus dones y talentos a su servicio. Sigue aprendiendo el Señor, sigue renovando tu mente, y en el tiempo señalado Él volverá a ti para cumplir su promesa. Entonces, hay mucho más que decir sobre estos temas en el nacimiento de Isaac. Efectivamente, en el capítulo 21 es donde ya nace Isaac. Aquí hay muchas otras cosas más que decir, pero vamos a dejarlo para después en otro video. Entonces vamos a terminar aquí. Que Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien, que el Señor bendiga su palabra en ti, que esta noche te sientas reconfortado y que puedas hallar en el Señor esa esperanza, ese hablar y ese retumbar del Espíritu Santo en tu corazón, para que tengas la suficiente confianza de esperar en tu promesa. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.